versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios, le damos gracias en esta noche por la vida que ha concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones, los privilegios que nos das. Te pido, Señor, tu bendición en esta noche, que podamos meditar en tu palabra, gozarnos en ella y animarnos, Señor, a seguirte, a buscar tu rostro, a crecer en ti. Bendice, Señor, este tiempo, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo el sacrificio por bien de la unidad. Vimos la semana pasada una teología del servicio. Vimos en un resumen que cada verdadero cristiano ha recibido un don. No hay ningún cristiano que no tenga un don, por lo menos uno. Va a haber que algunos tienen 2 o que tienen 3. No va a haber ninguno que tenga todos. Pero por lo menos cada uno de los que está aquí y que verdaderamente ha creído en Cristo como su Salvador personal, tiene un don. El don es el resultado de la gracia de Dios. Es decir, nadie de los que está aquí ha recibido un don porque se lo ganó, porque se capacitó o porque hizo algo extraordinario. No, Dios se lo dio. Somos responsables de usar ese don. Es decir, Dios nos da la responsabilidad a cada uno de nosotros de ejercer ese don en la iglesia. Quien no esté participando en el servicio en la iglesia, al final de cuentas Dios le va a llamar a cuentas por lo que hizo o por lo que no hizo con su don o con sus dones. Debemos usar esos dones por el bien de los demás y para la gloria de Dios, y debemos servir conforme al poder de Dios. En esto también estábamos viendo la semana pasada cómo debemos servir de una manera que promueva la unidad. Y primero vimos que debemos servir con el poder de Dios que Dios da y con alegría. Servir en la iglesia y servir en la congregación debe ser algo alegre, debe ser propiamente un privilegio y además una oportunidad fantástica para participar en la edificación del pueblo de Dios. También vimos en esta ocasión que si por alguna razón se nos va la alegría al participar y no nos sentimos tan felices, la Escritura nos manda no a dejar de participar, sino a doblar rodillas y a pedirle a Dios que nos dé esa alegría para seguir sirviendo y seguir sirviendo. Hoy vamos a ver en segundo lugar que debemos servir sabiendo que el servicio de todos es necesario y es valioso. 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12, versículos 17 al 19. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? La iglesia sufre cuando sus miembros de una u otra manera o tienen envidia de que otros tienen ciertos dones que a uno le gustaría, o tienen una amargura contra Dios porque no le tocó el mejor don que piensa que debió haber tenido. La existencia misma de la iglesia depende de esa enorme diversidad de dones. La existencia misma de la iglesia depende de que no todos estemos haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. La iglesia depende de esa diversidad de dones. Cuando no nos gusta el don que nos ha tocado y por eso no queremos participar porque quisiéramos otro don, en realidad al que insultamos es a Dios. Porque ahí dice... mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso.
Él hizo esta iglesia y Él colocó a cada uno de nosotros en el lugar que Él cree que es el mejor. Dios en su sabiduría repartió a cada uno de nosotros el don específico para el servicio para Él en la iglesia. Ninguno está por error. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que tenemos un don y tenemos el don exacto que Dios considera que es el mejor para nosotros dentro del cuerpo. Cualquier reclamo a Dios apunta en primer lugar a rechazar que la soberanía de Dios es buena. Cualquier reclamo a Dios apunta a insultar la sabiduría inmensa de Dios. Dios es sabio, en primer lugar. Y Dios sabe por qué a cada uno les da cierto don y no le da otro. Por qué a uno les da cierta capacidad para hacer ciertas cosas y a otros les da otra diferente. Dios sabe por qué. Segundo, Dios es soberano. Él es en realidad el dueño de la iglesia. Por lo tanto, Él sabe, Él decide de manera soberana quién va a cada lugar, en qué lugar se ubica cada persona y qué don le corresponde a cada persona. Él es sabio y Él es soberano. Insistir en que dé otro don diferente al que Dios nos ha dado apunta a rechazar su soberanía y apunta a rechazar su sabiduría. Debemos servir en donde podamos y agradecer a Dios por los dones que nos ha dado. Cada uno con su don es necesario para la salud de la congregación. Cada uno de ustedes, hermanos, de una u otra forma son importantes e imprescindibles para la salud de la iglesia. La iglesia se enferma cuando solamente un grupo es el que sirve, cuando inclusive por un lado ya sea que ese grupo se cierra para que no sirvan otros, o por el otro lado está abierto pero la mayoría no quiere o ciertas personas no quieren. Si alguien es verdaderamente cristiano y está en esta iglesia, necesita participar porque la iglesia se enferma cuando no ejercen su don. A veces pensamos en dones y hay 3 clases de dones que se ven claramente a lo largo de las Escrituras. Algunos son ricos en tiempo. Hay aquí personas que tienen tiempo suficiente para poder participar en la obra del Señor. Principalmente ese grupo está entre los solteros, si ustedes se dan cuenta, o los que ya sus hijos han salido del hogar. Es el grupo que tiene más tiempo. Hay otros que son ricos en recursos. Dios les da la capacidad económica para poder participar de una manera diferente. Y hay otros que son ricos en relaciones. Gente que está dentro de nuestra iglesia y cuya actitud, cuya forma de ser, cuya habilidad, diríamos, está centrada en que puede animar a otros, puede invitar a otros, puede apoyar a otros para que sigan participando en la obra. Cada uno de nosotros, ya sea por tiempo, ya sea por recursos o por relaciones, necesita estar participando en la iglesia. No debe haber alguien que no quiere participar. Una mamá exhausta y desanimada porque antes servía porque tenía tiempo y ahora está en casa, está haciendo un montón de cosas, barre y tiene una enorme tarea y puede pensar, yo me acuerdo antes podía servir y ahora ya no lo puedo hacer. A este tipo de hermanas les decimos que no se desanimen. En esta etapa de su vida, para las hermanas que tienen niños pequeños en su hogar, están instruyendo ateitos para que se conviertan en cristianos en el futuro. Ese es su ministerio.
Ese es su trabajo. Ahorita tal vez no pueden llegar a la iglesia tantas veces como quisieran en el sentido de venir y participar en esta actividad, participar en aquella actividad, participar, y parece que se aíslan, pero no están aisladas. Su trabajo ahorita es convertir a esos pequeños ateos en cristianos. Ese es su trabajo. Y es un amplio trabajo. A veces pensamos que nuestro servicio no vale mucho porque no se ven grandes frutos. Pensamos que como no se ve no se ven enormes frutos de lo que estamos haciendo, no está sirviendo nuestro servicio, pero recuerde que lo que vale no es el fruto, sino el sacrificio que hacemos. ¿Se acuerdan de la viuda que ponía unas cuantas moneditas? Y que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los que estaban viendo que esa mujer ponía más que lo que los ricos ponían. Y no por la cantidad, sino por el tamaño del sacrificio que hizo esa mujer. Esa mujer ponía unas cuantas moneditas, pero era el sustento de ella. No eran las obras, era el sustento de ella. Así que lo que valió no fue el número de moneditas, sino el tamaño del sacrificio. A veces pensamos, es que cuando yo participo, cuando yo estoy trabajando en algo en el Señor, no se ve un enorme fruto. Bueno, no se trata del fruto, se trata del tamaño del sacrificio que usted está realizando. El tiempo que ha decidido dejar para poder ayudar a alguien, el dinero que ha decidido no dejar de gastar en sí mismo para poder apoyar a alguien, algo en la obra del Señor. El espacio de tiempo que ha decidido dejar para poder animar a un hermano, a una hermana, eso es lo que cuenta. El tamaño del sacrificio, no el tamaño del fruto. Es posible, en este sentido, pedirle a Dios otros dones diferentes a los que tenemos ahora dados por la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice procurad los dones espirituales, y aquí la idea de este procurar es pedirle a Dios ciertos dones. Sí es posible que usted pueda pedirle a Dios algún don especial, pero siempre en sano equilibrio, en estar contento con el don que ya le dio y con el deseo de tener ese don para ayudar a otras de una mejor manera. O sea, no es, Señor, hazme ser capaz de hacer esto, de hacer aquello, porque quiero que la gente me ame. Dios no le va a dar ningún don. Probablemente hasta le va a echar a perder el que ya tiene. Señor, te estoy sirviendo en esto y estoy contento o contenta, pero serviría mejor en lo que estoy haciendo para la mayor gloria tuya si pudiera yo ser capacitado por ti o capacitada por ti para esto o esto más. ¿Notan la diferencia? Obviamente se entiende, si usted tiene en su corazón, lo voy a pedir así para que de todas maneras Dios me lo dé y de todas maneras la gente me ame. Bueno, Dios conoce su corazón y no se lo va a dar. Entonces, en tercer lugar, lo que estábamos viendo es que en segundo lugar, debemos servir sabiendo que el servicio de todos es necesario y es valioso. Lo que usted no hace en la iglesia, Dios lo puede suplir por otra persona, pero usted va a dar cuentas. Y a veces Dios dice, no lo voy a suplir por otra persona porque yo te puse a ti en esta iglesia para esto. Y entonces la iglesia sufre, la iglesia le falta algo. Inclusive si usted se considera que es el apéndice de la iglesia, de todas maneras es útil. Los que ya no tenemos apéndice, ya no corremos el riesgo de tener Alzheimer, pero sí corremos el riesgo de tener cáncer de estómago, porque era importante esa cosita que está ahí, que no sabemos para qué sirve hasta que nos las quiten. Probablemente aquí alguien diga, pues es que yo soy el apéndice, no sirve para nada. No, sí sirve. Es que yo soy la muela del juicio, no sirve para nada más que para causar dolor. Bueno, por alguna razón ese dolor nos ayuda a crecer espiritualmente, pero sirve. Cada quien sirve. No hay don de criticar. Acuérdese, ese don no es don. Ese es una desventaja. Tercero, debemos usar nuestros dones con humildad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 21.
Primera Corintios 12, 21 al 26 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí se anima a aquellos que tienen los dones de mayor visibilidad a usarlos con humildad, a no volverse territoriales. Si yo soy el jefe de esto, y esta es mi iglesia, o estos son mis ovejas, o esto, no, son de Dios. Se les anima a aquellos hermanos que tienen un don y que ya es claro, a no ser territoriales, a no ser celosos. No, nadie puede hacer eso mejor que yo. A no ser desconfiados si alguien sugiere cambios. Cuando en una iglesia los que tienen los dones más visibles se comportan territorialmente, son celosos, son desconfiados, los resultados para la iglesia resultan siempre devastadores. Siempre una iglesia se echa a perder así. Nuestro llamado es reconocer y honrar el servicio de todos los miembros, sin importar cuán visible o invisible, importante o insignificante pueda parecer este servicio. Repito, es importante honrar el servicio de todos, sin importar si su servicio es visible o casi no se nota, sin importar si su servicio a la iglesia parece muy importante o parece que no lo es. Deben ser reconocidos y honrados. ¿Alguna vez de los que ya están participando, alguna vez se han quejado de que otros en la iglesia no están haciendo lo que les corresponde hacer? ¿De dónde viene esa actitud? En primer lugar, puede venir de un pobre entendimiento de las limitaciones bajo las que otros trabajan. Hay gente que está en nuestra iglesia que pareciera que pudiera hacer más, pero ya su propia vida es muy complicada. Y no es que no quieran participar, es que tienen muchas limitaciones. A lo mejor su entorno familiar, a lo mejor su tiempo de trabajo. Están luchando y están ahí y parece que no están haciendo nada, pero están haciendo algo y están haciendo suficiente en medio de sus luchas. Otras veces viene esta idea y esa queja de un orgullo que confunde el valor personal con la cantidad de servicio. Un orgullo que confunde la idea que entre más cantidad de servicio da a la iglesia, más vale esa persona, y eso no es cierto. Cada persona en el servicio que Dios le da vale para Dios. Las famosas suposiciones. Habrá alguien que se queja, es que no están ayudando suficiente, porque lo hacen deliberadamente. Bueno, no conocemos los corazones. Si hay alguien aquí que deliberadamente sabe que puede apoyar, pero deliberadamente no lo hace, deliberadamente tiene un problema. Pero la mayoría no es así. Hacen lo que pueden. Se esfuerzan en lo que pueden. Y ya vimos que puede ser carentes de tiempo, pero están echándole ganas en los recursos. Pueden no tener muchos recursos y no pueden tener mucho tiempo, pero llegan aquí a la iglesia con un ánimo enorme para animar a otros. Y están trabajando en eso. Hay otros que tienen tiempo, no tienen tal vez recursos y tal vez no tengan el don de gentes que diría uno, pero están trabajando. Cada quien está haciendo algo. Y hay que aprender
a reconocer que en los tres trabajos se tiene valor. Ahora, quien tiene tiempo y no está ayudando tiene un problema. Quien tiene los recursos y no está dando tiene un problema. Quien es muy afable con las personas pero no está ayudando tiene un problema. Pero todos, por lo menos en una de esas tres cosas, nos ubicamos. En todo esto, la solución a esta queja es la humildad. No somos mejor que nadie para servir. Somos igualmente creados, igualmente pecadores, igualmente merecedores del juicio de Dios e igualmente rescatados por la gracia de Dios. No hay nadie aquí en esta iglesia que sea mejor que otro para servir. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. ¿Cómo servir de manera que ayudemos en la unidad? 1, servir con el poder que Dios da y con alegría. 2, servir sabiendo que el servicio de todos es necesario. 3, debemos servir usando nuestros dones con humildad. 4, debemos servir para glorificar a Dios, para el bien de los demás y por nuestro bien. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que llena, y eso incluye nuestro tiempo, eso incluye nuestro dinero, eso incluye nuestras energías, eso incluye nuestro ser. No nada más de Dios es la tierra y nosotros no somos de Dios. Oh, bueno, sí somos de Dios, pero nuestro tiempo nos pertenece. No, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que se incluye en la tierra y en la plenitud. Servir no es un tiempo que le damos de sobra a Dios. Servir es el estilo de vida de todo cristiano. Todos los creyentes estamos llamados a servir. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Y no hablo nada más de servir en la iglesia. Hay muchas formas de servir más allá de las fronteras de estos muros. Servir es un estilo de vida. Es parte esencial del cristiano. El cristiano sirve. Y hay muchas cosas que se hacen en la iglesia, por ejemplo, está cuidar niños, está tocar un instrumento, dirigir himnos, puede ser inclusive a dar una aventona a alguien que necesita un ride cuando viene a la iglesia y cuando va de regreso a su casa, dar una clase, organizar una actividad o simplemente participar en las actividades de la iglesia y hacerlo con alegría y no faltar. Eso anima al que organiza, anima a los que están alrededor de usted y esa puede ser su participación simplemente. Servir en la iglesia nos va a costar tiempo y nos va a costar esfuerzo. De hecho, ahora llegaron, les quitamos unas horitas de sueño quizás, o de poder sentarse un poquito a tomar un café o seguir trabajando, porque algunos trabajan. Pero servir se convierte en un estilo de vida. Cuando estructuramos nuestra vida para que servir sea prioridad, nos obliga a depender más de Dios. Es que si yo voy a hacer esto, me va a faltar tiempo. Unos días vamos a empezar a retomar y a anunciar nuevamente lo que es salir a testificar. Nos cuesta mucho trabajo. Es cierto, en iglesias como la nuestra hay 3 vías para poder seguir alcanzando nuestra ciudad. La primera sigue siendo la clásica, casa por casa. La segunda, ustedes les doy en los boletines un folleto para que lo doblen y se lo regalen a alguien que encuentre ahí en la calle. Y uno nunca sabe qué puede hacer Dios con ese folleto. Y la tercera, traer invitados. Todo eso requiere esfuerzo, requiere un poquito de dependencia a Dios. Si alguien dice, no, pues yo quiero ir a salir a testificar, pero esa es mi hora en la que voy al súper. Ya no voy a poder ir al súper jamás en mi vida. Bueno, le vamos a ayudar a depender de Dios, que Dios le va a dar una hora especial para hacer su súper. Y quien quita y hasta encuentra ofertas ese día.
nos hace menos egocéntricos. Cuando el servicio se convierte en una prioridad, por un lado nos obliga a depender más de Dios y por el otro lado nos hace menos egocéntricos. Hay otra cosa que nosotros tenemos que hacer como iglesia, es retener a nuestras visitas. Les comentaba ayer a los diáconos que nos han visitado alrededor de 100 personas. En un año, en lo que va del año, 100 personas nos han visitado. Imagínense si se quedaran. Ya seríamos una iglesia de 250 personas. Algunos se van quedando poco a poquito. Pero eso es una labor que podemos hacer todos. Saludar a la visita. Yo sé, a lo mejor la trajo otra persona que no, lo trajo un hermano, pues no nada más es tarea del hermano que la invitó, es tarea de todos. Hicieron un bonito trabajo el sábado pasado las hermanas. Trajeron un chorro de invitadas. Pero la meta no es nada más traerlas el sábado. La meta es animarlas a venir el domingo. Tenemos un gran trabajo, a veces tenemos la escuela, por ejemplo, y está la escuela y llega gente que no tiene iglesia, o gente que tiene iglesia de falsa doctrina. Ahí está nuestro campo, también. Nos hace menos egocéntricos y nos ayuda a apreciar más a Cristo. Nos ayuda a reconocer más el gran amor que Cristo tuvo por nosotros. Así que servir para glorificar a Dios, al final de cuentas, nos anima a servir para los demás y al final de cuentas redunda en nuestro bien personal. Se sirve mal cuando solo damos un poco de nuestra vida, si sobra, para ayudar. Se sirve mal cuando hacemos solamente lo que la sociedad nos permite. Me acuerdo cuando era más chico que empecé a venir a la iglesia. Luego decía mi mamá, ya si quieres pon tu cama allá, ¿no? Es cierto, hay que tomar, y es muy importante para un creyente tomar tiempo para los padres. Eso es muy, muy importante. Desequilibrarlo es altamente peligroso. Pero a veces pensamos, no, eso ya no lo puedo hacer. No, ya estoy casado, casada, ya no puedo servir. No, no es cierto. Somos solteros, no podemos servir porque somos los de segunda categoría en la iglesia. No, tampoco es cierto. Se sirve mal cuando dejamos que la sociedad le ponga límites a lo que se aprueba, a lo que se sirve. Así que, hermanos, servir. Dice 2 Tesalonicenses 3:13. Con esta cita termino. 2 Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. A veces servir va a cansar. Con el tiempo, algunos hasta van a querer retirarse. Y ese deseo de cansancio y ese deseo de retirarse viene de que dejamos de ver a Dios. Perdemos la visión de a quién servimos. Nosotros servimos a Dios y en el servicio a Dios no hay retiro. En el servicio a Dios no llega el momento en que decimos es tiempo de dejarle el trabajo a otra nueva generación. No, en el servicio a Dios no hay retiro. Dejamos de servir a Dios en esta tierra cuando pasamos a la otra. Aún enfermos podemos servir a Dios de una u otra forma. No hay nadie realmente aquí en la iglesia que pueda que pueda pensar en retirarse. El servicio a Dios es por siempre. Pero ¿por qué muchas veces ya no queremos servir o nos queremos retirar? Porque estamos sirviendo en nuestras fuerzas. Nos estamos concentrando en nuestra capacidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que podemos hacer. Y por el otro lado desatendemos nuestra relación con Dios. La relación con Dios es la pila. Ni siquiera las vacaciones, ya lo he probado. Bueno, aunque en realidad nunca he ido, siempre que salgo de trabajo. Pero no hay descanso. Lo que renueva la energía es nuestra relación con Dios.
Servimos mal cuando sacrificamos todo hasta más no poder sin renovar fuerzas en el Señor. Queremos servir y servir y servir y gastarnos en servir sin tomar tiempo para nuestra refrigerio espiritual. Ahí nos quemamos y nos echamos a perder. En nuestra iglesia hay muchas oportunidades para servir. Nuestro problema muchas veces redunda en que queremos dirigir pero no apoyar. Es decir, si no vamos a dirigir, no queremos participar. Pero se puede hacer muchas cosas. Desde dar aventones a algunos hermanos. Tenemos la unidad roja. Ahí está y no hacemos ruta porque nadie dice yo hago ruta. Pero ahí está. Cada domingo ahí está nada más detenida. Se le invierte, pero nadie dice yo quiero hacer ruta. Lo intenté, pero realmente no se puede ser pastor y bajarse, correr y hacer la ruta después. Está difícil. Pero ahí está la roja. Discipular jóvenes. Discipular hermanos. Discipular hermanas. Ahora viene la oportunidad de hospedar invitados. Escribir tarjetas de aliento. Apoyar en grupos pequeños. Organizar actividades, participar en guardería, participar en música. Siempre nos hacen falta ujieres. Las clases de niños. Ayer me decían, no, es que en los domingos en la tarde se van los niños solos. Pues porque nada más hay un maestro y el maestro tampoco puede dejar a todo el resto de la clase. Y participar y decir, sí, hermano, yo me apunto a ser ayudante de una clase. Invitar misioneros a cenar. Es muy divertido, aprenden muchas cosas. Hablar por teléfono a algún hermano que necesita ayuda. Apoyar a alguien que le cueste hacer amigos en la iglesia. Eso es algo muy raro, me acuerdo, a mí no me gusta hacer amigos. Entonces cuando llegué a la iglesia me sentaba en una esquina. Y estaba el hermano Mario Gutiérrez. Se me pegó. Llegaba y se sentaba junto a mí. Me iba para otro lado y iba y se sentaba junto a mí. Y así hasta que me convenció a venir a la actividad de jóvenes. No descansó hasta que me dijo, si no vas a la actividad, te voy a ir a traer a tu casa. Ok, voy a la actividad. Hay gente así. Hay gente en nuestra iglesia que le cuesta mucho trabajo hacer amigos y hay otros que no. Bueno, nuestro trabajo es ayudarles. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia. A veces pensamos, bueno, es que nada más se puede hacer algo siempre y cuando estemos bajo un ministerio oficial. Y no, hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de los ministerios oficiales. Y no hay miedo. Si alguien llega y me dice, sugiero que hagamos esto, ¿lo puede hacer usted? Sí, lo puedo hacer. Adelante. Por esta iglesia han pasado cantidad de hermanos y hermanas en cunas, en clases, en jóvenes, en música, ujieres, diáconos, la escuela, y damos gracias a Dios por cada hermano que en el pasado ha servido, pero sigue sirviendo y sigue siendo útil hoy en día. Le necesitamos. Seguimos necesitando de siervos y siervas listos para ayudar a que la obra siga adelante. Lo seguimos necesitando. Cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita son necesarios para esta congregación. Les animamos a servir. Vamos a orar. Señor y Dios, le damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú has armado en esta iglesia, la has equipado con mucha gente que puede servir. Muchos ya lo están haciendo, otros les cuesta más trabajo. De mi parte, dame sabiduría para apoyar a los que les cueste más trabajo a poder participar en algo. Pero también darles valor a mis hermanos a estar dispuestos, porque servir requiere sacrificio. Y a veces se sacrifica tiempo, a veces se va a sacrificar recursos, a veces se van a sacrificar relaciones, a veces se sacrifica todo por seguirte. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana. Bendice el resultado de este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.